Shalom, buenas noches. Le habla Rabino Viñas, grabando el shiur, grabando la clase sobre Parashat Noach, por la razón que no pudimos dar esta clase en vivo, desafortunadamente, porque tuve que entrar a hacer un servicio en el cementerio este pasado domingo, pero con mucho placer estamos ahora mismo grabando para transmitir este video a todos nuestros talmidim en todas partes del mundo. Que sean bendecidos, que gracias por su sintonía, por su lealtad a nuestras clases y ojalá que les sirvan para crecimiento en su camino de Torah. Nosotros estamos usando el estilo de estudio de la Parashá, específicamente de los derashot, de los sermones, de estilo español y portugués, para promover nuestra cultura, nuestro estilo de estudio de la Parashá. Eso quiere decir que nosotros repasamos algunas de las ideas que están dentro de la Parashá con intención de usar la Parashá para motivarnos en el camino de la observancia de los mitzvot y también para perfeccionar algunos de los mitot, de las buenas características, buenas personalidades que la Torá trata de desarrollar o de una hija de la Torá. Ojalá que nuestras palabras de Torah sean agradables para todos ustedes y cada año estamos acumulando, gracias a Dios, con la bendición de Dios, un poco más de conocimiento, que esto sirva para lo que todos nosotros que colaboramos con el Centro de Estudios Judíos nos ayude a servir para restablecer el retorno de la casa de Sefarán. Todos los judíos que somos Bnei Anosim, somos descendientes de los Anosim, podamos retornar y establecernos de nuevo en la buena onda, en la senda de la Torá y en el camino de nuestros padres. Amén. Que Yehi Ratzon. La Parashat Noach, comienza con las palabras Ele Toldot Noach, Ich Tzadik Tamim Haya Bedorotav, Et Elohim Hitalech Noach. Estas son las generaciones de Noach. Noach era un hombre justo, Tamim, una persona seria, simple, Haya Bedorotav, pura, que vivió en su generación, el más tzadik de su generación, Et Elohim Hitalech Noach, Hashem, Dios, caminaba con Noach. Este pasuk tiene mucho comentario y se vuelve la fuente para una discusión en general basado en la pregunta que surge naturalmente del pasuk. ¿Cuál es? Específicamente, el pasuk nos dice que Noach era un hombre tzadik. Luego vamos a interpretar lo que quiere decir una persona tzadik, qué es lo que es un tzadik, porque hay mucha confusión sobre esa palabra tzadik y vamos a hablar un poco de esa palabra. Pero la pregunta que surge más fuerte todavía, no solamente qué es un tzadik, pero qué quiere decir un tzadik Tamim Haya Bedorotav, que vivía en una forma simple o que vivía durante la generación en la que vivía. La pregunta es si esto es un complemento de que vivía completamente dentro de su generación, que era un tzadik, o si quiere decir comparado al resto de la generación, él era el más justo. En palabras, si toda la gente de esa generación era malvada, él no era tan malo como el resto de la generación, pero eso no quiere decir que era tan bueno tampoco. Otra forma de decirlo, otra forma de interpretarlo podría ser que él era el justo y vivía dentro de esa generación. La palabra es un tzadik en su propio mérito, o era un tzadik simplemente porque era comparado al resto de la comunidad. Rashi explica que otra forma de interpretar esto es Tamim Haya Bedorotav, que vivía en esa generación, sería ¿no? una tercera forma de interpretar. Eso es que si hubiera vivido en otra generación, hubiera sido más tzadik todavía.
La palabra Tamim Hayab Bedorotav no es solamente que en comparación al resto de la generación él era un tzadik, o que era un tzadik que vivía simplemente dentro de esa generación. Rashi, el comentarista francés, comenta aquí que si hubiera vivido en otra generación hubiera sido aún más un tzadik. Pero como vivía en una generación tan malvada, como vamos a ver lo que ocurrió en esta parashá, como vivía en una generación tan mala, no era un tzadik, absolutamente un tzadik, hubiera llegado a mucho más. ¿Ya? El Zohar tiene un comentario muy interesante sobre esta idea de qué es o qué tzadik en su generación. Específicamente, el Zohar nos presenta la idea de que tal vez la razón que menciona la generación es para hacer una comparación entre Moisés y Noah. ¿Ok? Por la razón de que cada uno de ellos vivió en su generación, pero Noah le faltó algo específico, específicamente que Noah cuando se enteró, de acuerdo con el Zohar, Noah cuando se enteró que iba a haber una destrucción, Dios le dijo que iba a haber un diluvio y que toda esa generación, todas esas personas que vivían con él en ese tiempo iban a ser destruidos. Noah no oró por ellos. Simplemente aceptó lo que Dios le estaba diciendo y tomó el tiempo necesario para crear el arca. Otras versiones de esto nos dicen que Noah verdaderamente pasó 120 años creando el arca, creando la Tebá, para durante esos 120 años hablarle y convencer a la generación que lo acompañaba a que hagan teshuvá y retornen al camino correcto y no sean tan corruptos. Pero en lugar de eso, lo único que les avisó a la generación era que Noah estaba creando ese arca, y cuando pasaban y veían a este loco haciendo ese tebá, decían, oh, porque este hombre dice que va a haber un diluvio. Pero específicamente no hizo nada específico para encaminarlos al camino de la teshuvá. Entonces el Zohar dice que la diferencia entre Noah y Moshe es aún más fuerte todavía. ¿Por qué? Porque Moshe, cada vez que el pueblo judío hace algo mal, Moshe no solamente los encamina al camino de la teshuvá, pero ora por ellos, le pide a Hashem, le pide a Dios que los salve y crea algún tipo de intervención. Entonces, obviamente, no le quitamos. La parashá dice que Noah era un tzadik, y también la Torá sabemos que Moshe también era un hombre justo, un tzadik, y cada uno tenía una forma diferente de responder a una terrible cosa que va a ocurrir. Lo interesante que también sabemos, Zohar menciona esta comparación entre Moshe y también Noah, pero no tenemos que ir a la idea que dice Zohar. Si vemos en la próxima parashá que de Noah viene la línea de Abraham vino por medio de Shem, el hijo de Noah, y sabemos que cuando Dios le dice por medio de un ángel, le dice a Abraham que va a destruir las ciudades de Sodoma y Gomorra, que automáticamente, enseguida que eso ocurre, Abraham vino, el patriarca Abraham, comienza a orar para ver si puede, a negociar con Dios, para ver si puede crear alguna salvación para las personas, aunque sean malvadas, de la ciudad de Sodoma. ¿Ya? Entonces, obviamente, lo que la Torá nos está tratando de presentar en este caso es que uno tiene que tener una fe proactiva. Palabra, si el profeta sabe que va a haber una destrucción, ese profeta tiene que intervenir para la salvación de la humanidad. Tiene que hacer algo para salvar a la humanidad. Déjame dar otro ejemplo similar a este. Nosotros sabemos en el libro de Jonás, sabemos que Hashem, Dios, le dice a Jonás que vaya a la ciudad de Nínive y allí en la ciudad de Nínive que le predique
el arrepentimiento a una ciudad malvada. En este caso, el mundo entero estaba corrupto. En el caso de Noah, también vemos que en la ciudad de Sodoma había corrupción también. También vemos que cuando el pueblo judío pecó con el becerro de oro, con el Jeta Egel, que Moshe creó una intervención. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Que Noah no hace esa intervención y Jonah no quiere hacer esa intervención tampoco. ¿Qué es lo que ocurrió? Que Jonah se va a un barco, igual que Noah se monta en un barco. Viene una tormenta, igual que Noah tuvo una tormenta. Termina debajo del agua con un animal enorme, como si fuera una teba. Se queda dentro de este animal hasta que hace teshuvá. Es botado de este monstruo del mar, que no fue una ballena, aclarar que no fue una ballena, un monstruo del mar. Cuando termina, va a la ciudad de Nínive, le predica, les enseña a hacer teshuvá. Las personas hacen teshuvá y Dios los perdona. Los sabios preguntan, ¿y por qué Jonah no quiso hacer esta intervención? ¿Por qué no quería seguir la misión? Sabemos por medio del Talmud, por medio de la tradición oral, que lo que pasó fue que ese pueblo era un pueblo enemigo de Israel. Y a Jonah le dio miedo, que sí, si esas personas hacían teshuvá, Dios lo iba a salvar, porque sabía que el Dios de Israel es un Dios misericordioso. Entonces él quería que ellos no hagan teshuvá. ¿Para qué? Para que Dios destruya a los enemigos de Israel. Pero aún el profeta de Israel tiene que predicarle arrepentimiento y retorno al camino justo y correcto a todas las naciones. Entonces, este tema se presenta en una forma muy interesante aquí. Entonces, Noah no es un profeta judío. Noah es simplemente un hombre justo en su generación que recibe una instrucción divina a crear una teba y también de alguna forma para ver si esa teba puede causar algún tipo de arrepentimiento. Hashem había llegado a la conclusión que iba a destruir al mundo por medio del Mabul, del diluvio, y Noah hace esa misión. Interesante que el deshacer de toda esa destrucción que viene por el agua, viene por Jonah. Entonces, y por cierto, Jonah quiere decir una paloma. Y al fin de toda la historia de Noah, viene la paloma a darnos la noticia, a darle la noticia a Noah y a todos los seres humanos que estaban en la teba, que las aguas habían secado y que se podía salir del arca. Se quedaron en el arca hasta que Hashem les dice que salgan. Entonces, la primera idea que nos conecta aquí es la idea Tamim Tzadik Tamim Haya Bedorotav. ¿Qué es lo que quiere decir? Que era un hombre justo en su generación. Hay diversas opiniones en la Torá si eso es un complemento para Noah o si nos está diciendo que hubiera sido aún más todavía, un complemento más allá todavía, diciéndonos que si hubiera vivido en otra generación hubiera sido aún más. ¿Ya? Pero queda también otra, y eso es que tal vez Noah es simplemente un tzadik comparado al resto de la generación. De ahí nosotros aprendemos otro tema, y ese tema es que una persona, cuando Dios está juzgando a una persona, Dios tiene tanta misericordia, óiganlo bien lo que voy a decir, Dios tiene tanta misericordia que no quiere llegar a conclusiones sobre cada individuo como un individuo solamente. Por la razón de cuando llegamos al escrutinio divino, nadie puede ser salvo. Porque hacemos grandes pecados, tenemos fallo. Cuando uno empieza a indagar, a mirar muy profundamente a la vida de una persona, podría ser, Haz Shalom, que uno encuentre que esa persona no es tan pura o tan correcta como aparece.
Y delante de Dios no hay ningún secreto que es ocultado. Entonces lo que Hashem hace es, para poder tener misericordia sobre ellos, es que los analiza en comparación a la generación que está junto con ellos. O también los analiza basado en la comunidad a donde ellos viven. O también a cuál familia o a cuál nación. Entonces, cuando empieza a ampliar esa comparación, de esa manera puede aplicarle aún más, una medida más alta todavía de misericordia. Por esa razón, nosotros hacemos el vidui, la confesión de los pecados, escrito en la liturgia rabínica. El vidui, que es la confesión, se dice en el plural. Ashamnu, Bagadnu, Gazalnu. El nu quiere decir nosotros. Nosotros robamos, etc. Entonces, esa confesión crea un sentimiento de comparado al resto de la comunidad. Ahora, no solamente es comparado al resto de la comunidad, para no provocar la ira, Hasbe Shalom, Barminan, de Hashem contra una comunidad entera, sino también explicarle a Hashem, por medio de la oración, que nosotros no somos solamente un individuo, sino también nosotros somos un padre de familia, una madre de familia, un hijo, tal vez un nieto, tal vez somos un líder de la comunidad, que entienda el comportamiento de esa persona en contexto a su generación, a los que están alrededor de él y cómo su barminan, su fallo o su castigo podría afectar a los demás. También viene de básicamente de ese paso. Entonces, el principio de la parashá nos da alguna profundidad de qué está ocurriendo aquí. Al principio, cuando nos presenta Noah. Ahora quiero hablar un poco también sobre el tema del tzadik, por la razón de que muy a menudo se presenta una idea de lo que es un tzadik. Y específicamente en la red, en las redes sociales, es muy común encontrar material sobre el tzadik, el concepto del tzadik, desde el punto de vista haredi hasídico, específicamente hasídico, basado en la importancia que los hasidim, los movimientos hasídicos, basados en las enseñanzas del Baal Shem Tov y todos los diferentes grupos hasídicos dentro de ellos, que dicen ellos, cada uno dice, que hay un tzadik, hay un hombre justo, que es el tzadik hador, que es el tzadik de la generación. ¿Qué quiere decir que es un tzadik hador? Ellos opinan que en cada generación hay un hombre que es el justo, que va a causar algún tipo de salvación para toda la humanidad en esa generación. Ahora, verdaderamente, eso no es judaísmo normativo. Pueden haber múltiples tzadikim en las generaciones y la Torá siempre está buscando de que sean muchos. Piensa un momento, cuando Moshe tenía profecía y Josué, Yehoshua, viene y le dice que habían 2 personas en el campamento de Israel que estaban también recibiendo profecía y que debería de controlar eso. Moshe le dice, no, lo que el Dios de Israel quiere es que todo el mundo tenga profecía. Entonces, verdaderamente, desde la perspectiva auténtica de la Mesorá, no es que hay un tzadik en cada generación, sino en este caso, el problema fue que nada más había un solo tzadik en esa generación. Y por esa razón, Dios tuvo que destruir al mundo. Y como ese tzadik, diríamos desde el punto de vista del Zohar, como ese tzadik no oró por el resto de la comunidad, no hubo una salvación de que a lo mejor ese tzadik podría haber influenciado que el resto de la comunidad haga teshuvá. Por eso tuvo que destruir al mundo. Pero no es que en cada generación tiene que haber un solo tzadik, o que ese solo tzadik va a crear algún tipo de salvación. Al revés,
lo que ese tzadik debería estar haciendo es promoviendo que existan muchos tzadikim. Bueno, pues entonces la razón que digo esto es que cada grupo, entonces usando este pasuk en una forma, no es una forma normativa de entender ese pasuk, usan la idea de que en cada generación hay un tzadik. Y dicen que ese es el tzadik hador. De ahí viene este concepto en el mundo jaredí que se ha desarrollado en los últimos 150 años, no más que eso, los últimos 150 años, con la influencia del crecimiento del movimiento hasídico dentro del mundo jaredí, de la idea de los Gedolei Hador, de los grandes de cada generación. ¿Ya? Entonces, esos grandes de cada generación, dicen ellos, tienen el poder de dictar cómo se va a aplicar la halajá. Realmente, esa no es la forma normativa de aplicar la ley. Entonces, ¿qué quiere decir un tzadik? De acuerdo con estos grupos, el tzadik, de acuerdo con ellos, tiene unos potenciales enormes. Y ese tzadik, desde el punto de vista hasídico, que viene del Sefer, del libro Noam Elimelech, que es de Elimelech de Legends, que viene de la segunda generación después del Baal Shem Tov en el movimiento hasídico, creen que ese tzadik, y específicamente también lo menciona el Tanya, que es el libro que funda el movimiento Chabad Lubavitch, el Tanya dice que tzadikim, el justo, nace sin Yetzer Hara, nace sin deseo de hacer el mal, y por eso no hace averot, y vino a este mundo para encaminar a la persona común, que es un Benoni, una persona común, que tiene un Yetzer Hara y tiene un Yetzer Hatov, tiene un deseo de hacer mal y tiene un deseo de hacer bien. Y también entonces dice que hay Reshaim, que hay personas malas, que nacen solamente con un Yetzer Hara, con el deseo de hacer el mal. Ahora, ¿cómo se puede mejorar, de acuerdo con el Tanya de Chabad Lubavitch? ¿Cómo se puede mejorar una persona común conectándose al tzadik de esa generación? No, la única forma sería, no puede él perfeccionarse. La única forma sería emocionalmente, conectarse a ese justo, al único justo, al hombre que sabe cómo guiar y de esa manera perfeccionarse. Ahora, eso no es judaísmo normativo, común. Normalmente el judaísmo de todas las demás ramas y el judaísmo tradicional presenta otra forma de entender lo que es un tzadik. Y yo quiero entrar a lo que es ese tema, porque desafortunadamente lo único que se oye en la red es esa idea en la red que dice esa idea del movimiento hasídico. Ahora, si el peligro que tenemos con eso, número uno, es que eso no es, eso es un hidush, eso es una cosa nueva desarrollada por el movimiento hasídico, y de acuerdo, por cierto, con el Gaón de Vilna, esa es la idea más peligrosa del movimiento hasídico y que verdaderamente viene de Shabbatai Tzvi. De acuerdo con los grupos que eran opositores del movimiento hasídico, que se llamaban los Misnagdim, en hebreo Mitnagdim, que eran todos los yeshivot de Lituania, que eran contrarios al movimiento hasídico y siguen siendo contrarios al movimiento hasídico. Entonces hay una diversidad de opinión. Y por cierto, añado que cada rama de los movimientos hasídicos dicen que el Rebbe de ellos, vivo o muerto, es el Rebbe de la generación y es el Rebbe de esa, específicamente el único Rebbe que es el tzadik de esa generación. Entonces hay mucha confusión sobre el tema de qué es un tzadik. Ahora, una de las razones que esto es importante es porque yo sé que mis talmidim, mis estudiantes, todos quieren ser tzadikim. Todos quieren ser personas justas que andan en un camino correcto. Ahora, el Ramchal, Rav Moshe Chaim Luzzatto y muchos de los Jajamim sefaraditas son los que hablan los primeros libros que se concentran en el siglo XIII, en el siglo XII, en el siglo XIV,
escribiendo sobre el proceso de la Teshuvah y identificando el camino de los tzadikim. El camino de los tzadikim. ¿Qué es entonces, de acuerdo desde el punto de vista tradicional, qué es un tzadik? Un tzadik es una persona que se dedica a vivir en una forma correcta. ¿Cómo se identifica una forma correcta? Una persona que está viviendo de acuerdo con las leyes de la Torah. Enseguida que una persona se desvía, óigalo bien, muy importante, enseguida que una persona se desvía de los caminos de la Torah, ha hecho una verá, ha hecho un mal. Ahora eso no quiere decir que no es un tzadik. Eso quiere decir que es una persona que ha caído y que puede hacer teshuvah, puede arrepentirse y coger el camino de una forma correcta de nuevo. Entonces nosotros sabemos que un tzadik, de acuerdo con el Ramchal, Rav Moshe Chaim Luzzatto, es una persona, y va a decir completamente lo opuesto a lo que dice el Noam Elimelech y el movimiento hasídico, que un tzadik es una persona que tiene un yetzer hará muy grande, tiene un deseo de hacer mal muy grande, pero cada vez que ese deseo de hacer mal le habla, él lo analiza, lo razona y llega a la conclusión que sería mejor para él seguir en el camino de las instrucciones de la Torah. La palabra, un tzadik no es una persona que nació perfecto. Un tzadik es una persona que se está perfeccionando. Muy importante. Toda la Torah, el camino de la Torah, no es que una persona llegue a ser salvo y ya después que es salvo tiene salvación para siempre. Por ejemplo, en la religión cristiana. En la religión cristiana, la persona llega, ¡pam!, ya es salvo. Y ahora va a andar en el camino. No. El judaísmo es un proceso de toda la vida. No es una persona que es perfecta, que es un tzadik, sino un tzadik es el camino de perfeccionarse. Yo lo puedo comprobar porque el Talmud nos dice a nosotros que una persona que pecó y se arrepintió del pecado es más alta que un tzadik que nunca pecó. Una palabra, el tzadik que hizo teshuvah es más alto que el que no hizo una verá. ¿Por qué? Porque enseguida que hizo teshuvah, las experiencias, el arrepentimiento, las experiencias que tuvo que fueron negativas, lo conducieron a llegar al camino de lo correcto. Entonces, quiero aclarar aquí que desde el punto de vista sefaradita, tradicional de la Hashkafá, de todas las escrituras del siglo XI, XII, XIII, todo ese periodo de tiempo, todos los escritores, especialmente desde el punto de vista sefaradita, hablan de quién es un tzadik. Un tzadik es una persona que está constantemente ajustándose al camino de la Torah. No es una persona que terminó su perfección, sino es una persona que anda constantemente mejorándose. Entonces nosotros nunca hemos tenido el concepto de que hay personas que son común, de que hay personas que son reshaim, que son malos, y que hay personas que son absolutamente perfectos y buenos, sino nosotros sabemos que en cada persona hay partes que son buenas y hay partes que son malas. Ahora, la diferencia es que una persona, sabiendo que tiene algo bien y que tiene algo mal, que lo que va a hacer es dedicarse a andar en un camino de perfeccionarse. Ese camino de perfeccionarse, de acuerdo con Rabbeinu Bachya ibn Pekude, el Chobot HaLevavot, de acuerdo con el Derech Hashem, de acuerdo con el Mesilat Yesharim, de acuerdo con todos los grandes Jajamim de la comunidad sefaradita, viene de hacer ese pacto, de comprometerse a caminar en el camino de la Torah. Enseguida que la persona se compromete con la Torah, puede ser considerado un tzadik. Por esa razón yo digo que mis talmidim que me escuchan a esta grabación,
son tzadikim. Son personas que han hecho un compromiso a andar en un proceso dinámico de autoanálisis, que es una de las cosas más difíciles en el mundo, analizarse a uno mismo y tomar los pasos necesarios para promover su alegría, su satisfacción que viene del camino de la Torá. Bueno, pues en este caso, lo que ocurrió aquí fue que este tzadik, la forma que se pudo mantener, aunque vivía en esa generación que estaba tan corrupta, es que se analizaba él mismo y se mantuvo fiel y andaba siempre con Hashem. Lean el pasuk. Tamim hayam bedorotav et Elohim hitalech Noach. Hashem caminaba, Dios caminaba con Noach. Hitalech quiere decir andar. Holech en hebreo quiere decir andar. Holech es la palabra raíz de halajá. Halajá quiere decir la ley. Ahora, para mis amigos que han oído por ahí la bobería, es plenamente bobería, que han oído la bobería de que la ley no salva y la forma de salvarse, de que yo no sé, salvarse de oír sermones terribles, no sé, pero la forma de salvarse es por medio de la gracia. Tienen que entender que este pasuk en el principio de Génesis ya nos está diciendo que la manera que lo que describe a un tzadik, lo que describe a una persona justa, es una persona que anda dentro de la halajá, que anda dentro de la ley. Cuando uno anda dentro de la ley, Hashem está con uno. ¿Cómo uno puede entonces adquirir la Shekhinah? ¿Cómo puedes adquirir que la presencia divina, la Shekhinah es la presencia divina? Ande con uno, hitalech, anda en el camino de la halajá, anda en el camino de la ley. El Talmud nos dice a nosotros que en el día que el templo fue destruido, ahora, ¿qué es lo que quiere decir eso? Que nosotros sabemos que teníamos el sagrado Bet HaMikdash, el sagrado templo de Jerusalén. Y dentro, lo más importante del templo era que la Shekhinah vivía en el templo. Y las personas que entraban al Bet HaMikdash de Jerusalén sentían ahí la Shekhinah. Que la Shekhinah, cuando el templo fue destruido y el pueblo judío fuimos exiliados de la tierra de Israel, de Zion, que la Shekhinah hizo exilio con nosotros. También se tuvo que apartar. Ahora entonces la pregunta es, ahora ¿a dónde voy a encontrar la Shekhinah? El Talmud responde, Bedaled Amot Shel Halachá, en los 4 cúbitos de la ley. ¿Qué quiere decir eso? Que una persona que anda caminando en el camino de la ley, en el camino de los mitzvot, en el camino de los mandamientos, siente la Shekhinah con él. Y la persona que no anda en ese camino, no siente la Shekhinah. Shekhinah no viene de gritería, no viene de aleluya, no viene de brincar y saltar, no viene de un regalo que alguien te va a hacer. La Shekhinah viene cuando una persona hace un compromiso de andar en el camino correcto de la ley. Y eso es lo que pasó con este tzadik, que este tzadik, aunque estaba rodeado por cosas terribles que estaban ocurriendo, llegó a la conclusión que él tenía que caminar. Y eso es el que fundó toda la humanidad. De ahí vienen todas las razas. Los hijos de Noach son los padres de toda la humanidad. De nuevo entonces aprendemos otro mensaje. Y eso es el mensaje de la humanidad, la hermandad de toda la humanidad. De que todos nosotros estamos unidos y andamos en un camino. A veces fallamos y otros hermanos pueden ayudarnos y se empieza a desarrollar allí de ese fallo que ocurre en esta parashá, que vamos a estudiar en unos minutos,
de ese fallo se sale y se aprende de lo que como Shem responde a un fallo del hermano y a una violación de su padre, del derecho de su padre o del honor de su padre o una violación actual de su padre, su reacción, y empieza el desarrollo del pueblo judío por medio de Shem, y ahora viene Abraham, y entonces de Abraham, Isaac, y Jacob, y Moshe, y toda la línea del pueblo hebreo, del pueblo judío, y las enseñanzas de la Torá se van desarrollando. Todo esto empieza ahora para enseñarnos que la Torá es una tebá, es un arca que viene a salvar a la humanidad de toda la corrupción que el mundo podría tener, para encaminar la humanidad y para salvarnos. Importante también, quiero mencionar aquí, que esa persona, que toda la humanidad está en un camino con Hashem, toda la humanidad tiene un pacto con Dios y Dios tiene un pacto con nosotros de hacer todo lo posible para ayudarnos. Otra cosa muy importante. Las personas que dicen deístas, que dicen que Dios creó al mundo y lo dejó a que se encamine a la humanidad. Eso es absolutamente contrario a la Torá. Dios, por medio de la Torá, nos está enseñando que anda constantemente interactuando con la humanidad. Está constantemente observando el comportamiento de la humanidad y ajustando su comportamiento, lo que Él va a hacer en reacción a la humanidad. Esto es un mensaje sumamente importante de la Torá. Y es específicamente una de las grandes contribuciones del pueblo judío a la humanidad. Y eso es un Dios que le importa y le da gran valor al ser humano, y basado en el comportamiento del ser humano, maneja al mundo entero. Y la Torá lo va a llevar más lejos todavía, porque la Torá nos va a decir en el Shema, por ejemplo, en el segundo párrafo del Shema, en el Bahayim Shamoa, nos va a presentar que de acuerdo si guardamos los mitzvot o si violamos los mitzvot, que que puede causar que el mundo tenga bendición o que no tenga bendición. Entonces, nuestra interacción con el mundo causa una bendición al mundo, o Haz Shalom puede causar algún tipo de destrucción. Pero Hashem crea un pacto con Noah. Bueno, sabemos entonces que le pide que crea un arca, una teba, que en ese arca le ponga diferentes, va midiendo la cantidad y le dice cómo hacerlo y untarle las diferentes cosas para proteger al arca, y entonces le dice que le añade un zohar. La traducción de la palabra zohar se pone un poco difícil. En algunas de las traducciones le dice, pero requiere que el arca tenga un zohar. Sadi, Hey, Resh. Zohar. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir un zohar? Algunos lo traducen como una luz. Rashi, usando la metodología midrashica, dice que es una piedra que alumbraba el arca. No conocemos cuál es esa piedra hoy en día, pero nos está presentando desde ese punto de vista que fue mandado a tomar una piedra que alumbraba, ponerla adentro del arca para proveerle luz a todos los animales y los seres vivientes que estaban dentro. Otra opinión nos dice que un zohar es una ventana que él tenía que crear, algún tipo de ventana dentro del arca. ¿Para qué?
desde el punto de vista que dice que era una ventana, que él tenga que ver la destrucción que estaba ocurriendo alrededor de él. Terrible tragedia. Noah, el hombre que no había intervenido en oración para la generación, forzado cuando esa terrible tormenta está ocurriendo y toda la humanidad y todos los animales corruptos se estaban destruyendo, Noah tiene que tener una ventana en el arca y es forzado a ver, a ser testigo de esta terrible tragedia. De ahí nosotros podemos aprender otra idea que quiero comunicarles. Muchas veces las personas, yo lo podría describir de esta manera, las personas que tienen un carácter religioso, se pueden describir como personas religiosas o que van a una iglesia o que van a una sinagoga, que tienen algún tipo de identificación como religiosos. En muchos casos, las personas religiosas se consideran mejores que los demás. ¿Ya? Las cosas que ocurren en el mundo no son de nosotros. Eso es lo que dicen. ¿Ya? Entonces, se le pregunta a alguno de estas personas religiosas, ok, ¿cómo ocurren todas las enfermedades que ocurren y algunos de los problemas que ocurren dentro de las iglesias y el mundo religioso? Bueno, son cosas del mundo que entraron a la iglesia, o que son cosas del mundo de los goyim, o de los gentiles, o de la gente que nos rodean, que entraron al mundo de nosotros. Pero verdaderamente, muchas veces, lo que verdaderamente la gente está tratando de hacer, cuando se acercan, escúchenme bien, creo que es importante entrar a este tema. Cuando están tratando de entrar a la religión, cuando están tratando de aprender Torah, es escaparse, no solamente ir a buscar la Torah, pero no es solamente comprometerse con la Torah, pero es también rechazar al resto del mundo. Por esa razón, muchas veces las personas que quieren aprender Torah, especialmente en Latinoamérica, lo que hacen es que en lugar de solamente atraerse al camino de la Torah, automáticamente rechazan hasta a los miembros de su propia familia que antes ellos tenían algo que ver con ellos. Un hombre me escribió de Sudamérica diciéndome que él no puede ir a ver a sus padres porque son gentiles, pero él tampoco es judío. Pero ¿qué pasó? Que se aceptó un concepto de un judaísmo insular que se escapa del resto del mundo. Cuando verdaderamente lo que debería estar ocurriendo aquí es que Noah, en lugar de deshacer el pecado de Noah, ¿cuál es el pecado de Noah? Que Noah, sabiendo que el mundo entero estaba corrupto, no les predicó la corrección. Entonces, como no les predicó la corrección, siguieron ellos corruptos, que es lo que creó una teba, se escapó él para su teba, y ahí se esconde, y ahí sobrevive. ¿Qué es lo que la Torah nos está diciendo? Señores, abran sus ventanas. Miren lo que está ocurriendo en este mundo. Interactúen con ellos. Traten de crear una salvación. ¿Qué es lo que hace Shem? Shem hace una intervención para mejorar una situación terrible en esta parashá. Cuando se encuentra un fallo de su hermano Ham con su padre, él y Jafet toman una sábana y lo tapan. Entonces, ¿qué es lo que está presentando aquí el judaísmo, la Torá, por medio de la historia de Noah? Nos está advirtiendo, tengan cuidado con esto, que el camino religioso de uno no debería de ser un escape de la tormenta que está ocurriendo allá afuera. El camino religioso de nosotros es interactuar con el resto de las naciones para encaminarlos a ellos también. No es correcto que uno ande en un camino a donde uno es el único que se va a salvar.
lo correcto sería andar en un camino a donde todos somos salvos, donde todo el mundo coge un camino correcto. ¿Qué es lo que hace Abraham comparado a Noah, que es el fundador del pueblo judío? Abraham, que se pasa la vida predicando el monoteísmo. ¿Por qué? Porque sabiendo que es la única forma de encaminar a todas las naciones del mundo. ¿Quién es Abraham? Abraham es el padre de muchas naciones. ¿Y cuál es la misión de Abraham? Servir como una bendición a todas esas naciones. Entonces el judaísmo no es la teba, no es ese arca a donde tú puedes ir a esconderte, Señor. No es correcto que hagas eso. Lo correcto es que uno coja el camino de compartir, al igual que Abraham. Pero lo que está ocurriendo, desafortunadamente, en mi humilde opinión, es que las religiones fundamentalistas, que son muy religiosas y muy controladoras, y a la gente le gusta mucho las religiones que son controladoras. Déjame decir lo que quiero decir cuando dicen, déjame dar un ejemplo de lo que quiere decir controlador. En el momento que te despiertas, te lavas la mano de esta manera y pones el pie derecho en el piso primero y entonces el izquierdo y entonces te pones el zapato, entonces entonces específicamente todo el mundo quiere instrucción para poder hacerlo exactamente como ellos quieren hacerlo. ¿Por qué? Porque lo que está ocurriendo es que estamos viviendo, señores, en una tormenta. La vida en el siglo XXI se ha vuelto una tormenta de corrupción. Esta noche, el martes por la noche, hay una elección ocurriendo en los Estados Unidos. Y esa elección que está ocurriendo en los Estados Unidos sacaron todos los trapos de todos los lados en una forma muy horrible que todo el mundo en el país se siente incómodo con los resultados de la elección. ¿Por qué? Porque hay una desesperación en toda la humanidad y esa desesperación yo lo puedo describir adecuadamente como un diluvio, una tormenta que le está conmoviendo a la gente que no sabe qué hacer. Y entonces ahora, como hay esa tormenta de confusión, nos vamos a escapar para la religión. ¿Y qué empieza a crecer? El Islam que es controlador y dominante y lleno de rabia, porque la gente está llena de rabia, pero siguen yendo y es la religión que más está creciendo. ¿Por qué? Porque la gente tiene demasiadas opciones. No saben en qué camino ir. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Escogen un camino que les dice plenamente qué hacer. Lo mismo está ocurriendo en el judaísmo. La gente no quiere llegar a sus propias conclusiones, no quieren pensar, no quieren estudiar. Rabino, dinos qué hacer. Van a buscar un tzadik, un rebbe, que le va a decir qué hacer. Pero ese no es el camino de la Torá. El camino de la Torá es que cada individuo estudie, aprenda lo mejor que pueda y llegue a conclusiones. Y ande desarrollándose. No empoderando a los demás que le digan qué hacer. No empoderando al rabino Viñas que le diga qué hacer. Sino tomando las palabras, la enseñanza que estoy compartiendo para que ustedes lleguen a sus propias conclusiones. La vida está complicada, pero no está tan complicada. No quiere decir que nos tenemos que encerrar en una fortaleza o crear una teba, crear un arca y escondernos dentro del arca hasta que termine la tormenta. Porque tal vez, por el tiempo que termina la tormenta, el mundo que nosotros conocemos se borra. Y eso es lo que le pasó a Noah. Noah, el pobre, se encerró en este arca y salió de ese arca y el mundo entero que él conocía fue destruido. ¿Qué es lo que hizo el pobre? Tratando de darse algún tipo de alivio, escapándose de nuevo para otra teba, una teba emocional, siembra una viña y se emborracha. ¿Cuántos de nosotros sabemos esa terrible situación a donde la vida tiene tantos dolores? Hemos pasado por tantas dificultades que lo que queremos hacer es escaparnos de
nuestros problemas y terminan en el alcohol. ¿Qué le pasó a ese pobre hombre? Que su hijo Ham, en la parashá nos dice, que su hijo Ham o lo violó sexualmente o de alguna forma le faltó el respeto de una forma terrible. Encontrando la desnudez de su padre, Shem y Jafet, los hijos que habían sobrevivido también, cogen una sábana y lo tapan y lo vuelven a restaurar. Háganlo bien, háganlo bien. ¿Y sabe la diferencia? El Talmud dice que Jafet tapó al padre y que Shem también tapó al padre, pero ¿por qué Shem tiene más mérito por su acción que Jafet? El Talmud nos dice que la razón es porque Jafet tapó al padre, pero lo tapó mirándolo, permitiendo que el padre sepa que él sabía lo que había ocurrido ahí. Shem lo tapó, pero no mirándolo. En otras palabras, no quería hacerlo parecer que él sabía lo que había ocurrido, dándole más honor al padre para que la vergüenza que pasó al padre no sea recalcada en los ojos de su hijo. Piensen un momento. Hay personas que pecan. Y si alguien se entera de ese pecado y está constantemente recordándole que él sabe que esa persona pecó, eso es muy terrible. Porque entonces esa persona que ha pasado por una vergüenza, una desgracia, que ha hecho un mal o que terminó en una situación desgraciada, que esa persona puede pasar por una dificultad, de una vergüenza muy grande y constantemente recordándole. Entonces no se puede escapar de él. Pero Shem busca la manera de restaurar la dignidad de su padre, haciéndolo pasar que nada pasó ahí. Restaurando la dignidad. Esta idea se vuelve a repetir en la Torá comparando al pueblo judío y los amalequitas. ¿Qué ocurre en ese caso? Que nos dice que Amalek es el país o el pueblo tan malvado que encontró una debilidad dentro del pueblo judío, se aprovechó de esa debilidad del pueblo judío y atacó. Sabemos entonces que hay personas que buscan cualquier debilidad. Encuentran a un hombre borracho y lo destruyen. Y entonces cuando alguien es destruido, viene otro que supuestamente viene a ayudarlo, pero lo deja como una víctima. Y hay aún otro tipo de persona que se encuentra una persona que es una víctima y busca restaurarlo. Busca restaurarlo para que esté completo. Ese es el pueblo judío. El pueblo judío, nosotros no estamos buscando que las demás naciones sean víctimas que nosotros ayudamos, sino restaurarlos y reconocerle el potencial humano, que todos nosotros somos hijos de Dios, que todos nosotros tenemos un pacto con el Eterno. Entonces, estas historias que se van presentando dentro de la historia de Noah nos presentan una idea súper importante. Y eso es el establecimiento, lo que ocurre en la relación humana con el pecado, quién es un tzadik, la restauración de la humanidad, todo el pacto divino que Dios hace con la humanidad de no destruir al mundo por medio del arco iris, uniendo todos los diferentes colores y haciendo un pacto con la humanidad de la salvación de la naturaleza. Sumamente importante. Quiero mencionarle una experiencia que yo tuve, un poquito difícil de contar, pero la voy a contar. Ustedes saben que yo soy el capellán, soy capitán de la policía
aquí en Yonkers. Y muchas veces, por esa razón, soy uno de los pocos rabinos en este pueblo. Yo he tratado mucho de crear buenas conexiones entre mi persona y los otros pastores, ministros, los diferentes líderes de los grupos religiosos, los políticos, los diferentes movimientos políticos que hay dentro de esta ciudad, y crear un buen sentimiento entre nosotros y ellos para que respeten y traten bien al pueblo judío. Muchas veces, casi todo el mundo en este pueblo me conoce, y en algunas ocasiones me piden que hagan cosas que son muy difíciles. Quiero contarle una experiencia. Quiero contarle una experiencia. El grupo gay de esta ciudad me pidió, iban a tener, aquí ocurrió un ataque terrorista a un club gay en este país, en la ciudad de Orlando, en la Florida, a donde un terrorista islámico, ultra religioso islámico, fue y atacó a este club gay. Mató muchas personas y fue una gran tragedia. Esa tragedia ocurrió en la noche de Shavuot. ¿Por qué le quiero contar esto? Ellos iban a tener un memorial aquí en la ciudad de Yonkers, un memorial por todas las víctimas que murieron en ese club gay a las manos de ese terrible terrorista. Y me pidieron que haga una oración en el público delante de la alcaldía en memoria de esas víctimas. Puesto un día, de pronto tuve una idea y no sé de dónde viene esta idea, pero buscar en el libro de Jubileos. ¿Qué es el libro de Jubileos? El libro de Jubileos es parte de la Apócrifa. Ahora, normalmente nosotros no usamos la Apócrifa como uno de los libros canonizados del pueblo judío. Y estaba recostado en un chamán por la tarde. Me dice, busca en el libro de Jubileo. Voy al libro de Jubileo y encuentro una experiencia muy especial. Que en el libro de Jubileo dice que la fiesta de Shavuot, antes de que fue el día que Dios le dio la Torá al pueblo judío, era reconocida por establecer el pacto del arco iris con toda la humanidad. Después del pecado y la salvación de Noah y su familia, que vino después de ese diluvio, el establecimiento del arco iris como símbolo del perdón. Y eso ocurrió en el día de Shavuot. Me encuentro interesante que uno de los memoriales que se estaba creando por todo el país era la bandera del arco iris, que es el movimiento de los gays, el símbolo del movimiento de los gays, justo en el día de Shavuot. Y quiero hablar un poco sobre y hablé eso en el memorial, y fue muy impactante, muy impactante. Había muchas personas y todo el mundo estaba en lágrimas. Cuando nosotros hablamos de este tema, entonces tenemos que hablar con mucha compasión para ayudarnos y crear un sentimiento de hermandad entre todos los seres humanos. ¿Cuál es el simbolismo entonces del arco iris? El simbolismo del arco iris es que ese arco iris tiene muchos colores. Al principio vemos la luz y escondida dentro de la luz hay múltiples colores. Muchas opiniones, pero toda la humanidad tenemos que llegar a un nivel de hermandad y comprensión. Y cuando lleguemos a un nivel de hermandad y comprensión,
entonces va a haber un pacto de paz en el mundo. Entonces, para mí, hay dos temas más que quiero hablar, y entonces vamos a terminar el estudio de la parashá. Quiero añadir aquí el tema después del diluvio, cuando Hashem, Dios, hace un pacto con Noah, y de ahí nosotros aprendemos, de acuerdo con la tradición judía y de acuerdo con la Biblia, aprendemos que Dios hace un pacto con la humanidad basado en los 7 mandamientos de ética y de moral. Esos 7 mandamientos, que incluyen no matar, no cometer adulterio, ni actos de inmoralidad, no hacer idolatría, mantener gobiernos justos y correctos, crear cortes de ley dentro de esos gobiernos, también no comer sangre, ni matar a un animal arrancándole un pedazo, por ejemplo, una pierna o una pata al animal, y entonces comerse esa carne sin haber matado al animal, no abusar de esos animales, y todo tipo de inmoralidad. Y el asesinar a los demás también. Entonces, esas 7 leyes de inmoralidad, o de moralidad, perdón, de ética y moralidad, forman una base de un pacto entre Dios y toda la humanidad. De ahí vienen entonces los 7 mandamientos de Noah, que son para toda la humanidad. Ahora, hoy en día hay mucha confusión sobre este tema, porque algunos de los grupos hasídicos están promoviendo el movimiento que ellos llaman, de pronto, Bnei Noach. Yo grabé una serie de videos sobre este tema para aclarar que en toda la larga historia judía no existió una religión o un grupo religioso llamado los Bnei Noach. Y desafortunadamente lo que verdaderamente está ocurriendo es que un gran número, desafortunadamente, le está diciendo a las personas que quieren apegarse al camino de la Torá, al camino del judaísmo, que no se apeguen a la Torá, sino que sigan las ideas de los Bnei Noach, que sigan como gentiles justos. Verdaderamente en el judaísmo esta idea era una idea no para excluir a los gentiles, ¿verdad?, como se está haciendo ahora, pero sino verdaderamente era una idea de incluir a los gentiles. La palabra no es solamente que los judíos tenemos un pacto con la divinidad por medio de la ley, sino también los gentiles tienen un pacto con Dios por medio de la ley. Y ese pacto con Dios por medio de la ley puede crecer en la cantidad de mitzvot. Quiero explicarlo, pero más en detalle lo tengo en este mismo canal, el canal de YouTube, explicando qué es el movimiento de Bnei Noach, que verdaderamente no es, en mi humilde opinión, un camino correcto ni tradicional dentro del judaísmo, sino hoy en día se está volviendo una forma de detener a las personas de convertirse al judaísmo. Lo encuentro interesante que es muy común en el mundo latinoamericano. Ahora, interesante también que desafortunadamente estos mismos rabinos que encaminan a los demás a que se vuelvan Bnei Noach, escribiéndole sidurim, escribiendo libros, diciéndole que no pueden hacer los mitzvot y haciendo otras cosas, también le piden dinero a esa gente. Interesante. Entonces, te excluyen del pacto de la Torá, pero te incluyen en el pacto de mandarle dinero. Eso yo encuentro interesante. Y lo que más el problema aquí es entonces que la idea de los Sheva Mitzvot Bnei Noach no era de excluir, sino era de incluir. En otras palabras, la idea es que, diferente a todas las demás religiones del mundo, en todas las demás religiones del mundo, para ser salvo o para estar en las buenas gracias con el Dios, con minúscula, con el Dios de esa otra religión, uno tiene que ser un miembro de esa religión para ser salvo y para ser digno de respeto. En el judaísmo, en la Torá, que es la única verdad,
se le estaba diciendo a la humanidad la verdad, y eso es que Dios ama a todo el mundo. ¿Por qué Dios ama a todo el mundo? Porque Dios es el Padre de toda la humanidad. De esa única onda viene todo. Al igual que hablamos del arco iris, que el arco iris es una luz que cuando uno la mira más profunda tiene múltiples luces, pero al final están unidas en una sola luz. La humanidad viene de un solo hombre y una mujer, y hay muchas diferentes ramas de la humanidad, muchas diferentes razas, pero al final estamos unidos en que venimos del mismo lugar, y ese mismo Dios, que es el único, es lo que une a toda la diversidad del planeta. Entonces, al entender lo que es verdaderamente la Torá, es crear una hermandad para toda la humanidad, que somos hermanos y hermanas, y que tenemos un solo Dios. ¿Qué es lo que entonces es la santidad del pueblo judío si los gentiles también son incluidos? Que el pacto de la Torá, de los mitzvot, de andar, holech, andar en el camino de los mitzvot, es añadirle mitzvot, añadirle mandamientos. Esos mandamientos nos van acercando muy profundamente, creando un enlace profundo con Hashem, y mientras el pueblo judío se fue desarrollando, más y más mitzvot se fueron revelando a los profetas. Abraham, ¿cuál es la diferencia entre Abraham y Noah? Que Abraham se acerca a Dios y acepta una mitzvah adicional. ¿Cuál es la mitzvah? La mitzvah de Brit Milá, de la circuncisión. Luego, entonces, empiezan a crecer los mitzvot, hasta que tenemos todos los mitzvot que se presentan en la Torá. Entonces, Kedushat Israel, la santidad de Israel, no es que nosotros seamos mejores que los demás. Lo que estamos haciendo es que el pacto crea una unión activa que está creciendo dinámicamente, de constantemente acercarnos. ¿Qué es entonces el tzadik? No una persona que llegó, es una persona que se está perfeccionando. Quiere decir que los judíos pueden ser tzadikim, los gentiles pueden ser tzadikim, cualquier persona que anda en el camino de mejorarse y profundizar su conexión con el divino, es una persona que es un tzadik. ¿Ya? Ahora, también a veces un tzadik hace un pecado. ¿Qué es lo que hace ese tzadik que hace un pecado? Se arrepienta y renueva su pacto, su compromiso en el camino divino, y profundiza más y más. Entonces quiero aclarar, lo más importante aquí es que aquí también en este parashá vemos el caso de los Sheva Mitzvot Bnei Noach, y la razón que yo no creo que es correcto crear un nuevo movimiento, una nueva religión para los gentiles y decirle que van a ser Bnei Noach, es que justo la ley de los Sheva Mitzvot Bnei Noach, la intención de esa ley era incluir a los gentiles, no excluir a los gentiles del judaísmo y de la relación íntima con Dios. Pero voy a hablar de un tema más, y entonces le voy a dar un regalo. El tema más es la parashá. Entonces ahora, después de promover toda la unión de la humanidad y las irritaciones de lo que ocurrió con la destrucción y todas las cosas que ocurrieron, nos va a presentar para aclararnos, al final de la parashá, para aclararnos a qué se refiere Dios cuando habla de la unión de la humanidad. Y nos los presenta para aclararnos más todavía, que no es una unión sin ton ni son, sin dirección, sino la unión es la unión de la humanidad al caminar. Hashem hitalech Noach, al caminar con Dios. ¿Qué es lo que pasó? Que después de toda esta destrucción, se vuelve a establecer la humanidad, y nos dice la parashá que algunas personas se unieron para crear una torre. ¿Qué era la torre? Dice la parashá que es para darnos nombre. ¿Qué quiere decir para darnos nombre? Ahora muchas personas lo llevan a un extremo donde dicen que era para crear una torre a donde se iban a subir al cielo y querían matar a Dios. Eso no es lo que dice la parashá.
Dice la parashá, el Pasha Pshat, en la explicación de las palabras de la parashá, dice que querían crear un nombre para ellos mismos. ¿Qué quiere decir eso? Que querían crear un tributo, una estatua, un monumento a los poderes humanos. ¿Qué es lo que es el poder humano? El poder humano de decidir el bien y el mal, de decidir la moralidad, de autogobernarse. Querían crear un tipo de dictadura a donde todo el mundo tenía que estar de acuerdo y seguir lo que ese grupo iba a crear. Y por medio de ese poder iban a establecerse como los más poderosos en el mundo. Hakadosh Baruj Hu no quiere esa unión. ¿Qué es lo que hace Hakadosh Baruj Hu? Les confunde los idiomas. ¿Qué idioma hablaban anteriormente? Todos hablaban hebreo. El Kuzari dice que la base de todos los idiomas es el hebreo. El idioma divino, el idioma sagrado, Ivrit, y por esa razón Dios dio la Torá en Ivrit. ¿Pero qué? Porque todos los idiomas tienen esa base. De nuevo, aunque hablemos diferentes idiomas, al final todos llegan a una sola conclusión, a una sola base, de donde toda esa diversidad viene. Esa diversidad es agradable delante de Dios, mientras esa diversidad se reconozca que viene de un solo lugar. Entonces, la Torre de Babel, Hakadosh Baruj Hu, el santo bendito sea, confunde esos idiomas y los divide, y entonces, con toda esa confusión, dejan el proyecto. Es muy interesante que hoy en día estamos viviendo en un tiempo a donde todo el mundo tiene que estar de acuerdo. Y la gente poderosa imponen a los demás que tienen que estar de acuerdo y decir las cosas que ellos quieren que digan, porque si no dicen las cosas que ellos quieren que digan, son personas terribles. Enseguida te acusan de ser racista o de ser algún tipo de egoísta, te acusan de todo tipo de cosas. ¿Para qué? Para que todo el mundo esté de acuerdo. Pero la Torre de Babel es la forma bíblica de reconocer que a Dios le gusta la diversidad de opinión, que a Dios le gusta que todo el mundo pueda expresarse de acuerdo con su gusto, mientras que al final tengamos en mente que nosotros todos salimos de la misma fuente. Entonces, para mí, toda esta Parashat Noah, habla de la hermandad humana y la dirección que la Torá desea para la humanidad. Esa dirección es una dirección de gran bendición. El camino de la Shejinah, andar junto con Dios. ¿Cómo? ¿Cómo andar? ¿Cómo holej? ¿Cómo andar en esa dirección? Por medio de la halajá, por medio de la ley. Y aquí nosotros vemos que el mundo fue destruido por violar la ley y el mundo fue restablecido por un pacto de la ley. ¿Y cuáles son los seres humanos que están incluidos por un pacto de la ley? Toda la humanidad. Y toda la humanidad se va desarrollando y todo el proyecto de Hakadosh Baruj Hu, del santo bendito sea de Dios, de mejorar la situación humana, es revelarle orden, ponerle orden a la humanidad para que podamos tener ese pacto de la paz que nosotros deseamos tanto. Este camino es un camino sumamente importante. Quiere decir que el camino de la Torá no es un camino religioso común, donde la persona se va a encerrar en un arca, a esconderse del resto de la humanidad, a escaparse de las personas que están alrededor de él y a pedir que un solo hombre, el tzadik, Hador, el justo de la generación, que es perfecto, que nunca falla, que sabe todo lo que Dios quiere. Esa persona no existe, señores. Yo sé, déjeme decírselo, le va a sorprender que el Rabino Viñas no tiene poderes de profecía, de milagros, de poder decirle a todo el mundo qué es lo que es. El único poder que yo tengo es estudiar Torah y compartirlo con ustedes. Y si mis ideas tienen mérito,
le pido a Kadosh Baruj Hu que sean agradables y que tengan mérito y que ustedes la acepten. Y si no tienen mérito, déjenla. Cómense la carne y dejen los huesos. Pero la idea entonces es que a veces la vida se pone tan difícil que la gente trata de buscar que alguien los guíe. Hay un mensaje dentro de la parashá de esta semana que no quiero dejar afuera. ¿Por qué lo quiero decir tanto? Porque verdaderamente es porque yo soy cubano y mi familia vino a los Estados Unidos por producto de una malvada revolución que quiso crear una torre de Babel para darle poder al Estado, para que el Estado sea el que decide el bien y el mal, y que todo el mundo tenga que aceptar ese bien y todo el mundo tiene que hablar igual. En Cuba moderna nadie puede abrir la boca para expresar una opinión diferente que el régimen que creó una torre de autoimportancia. Pero verdaderamente, Akadosh Baruj Hu no quiere eso para nosotros. Akadosh Baruj Hu lo que quiere es una diversidad de opinión. Respetándonos uno a otro, compartiendo con uno a otro, entendiendo que todos somos hijos de la misma fuente, pero puede haber una diversidad de opinión. Entonces, la razón que quiero compartir eso es por esa experiencia como cubano. Hay una idea en el Talmud que cuando Noah soltó a la paloma, porque sabemos que soltó primero al cuervo y el cuervo eso no funcionó bien, no regresó. Pero sabemos entonces que soltó a la paloma y la paloma retornó con una espiga de una hoja, de una espiga de una mata de oliva. El Talmud dice que esta espiga de oliva, normalmente las palomas no comen espiga de oliva. ¿Por qué? Porque es amarga, es extremadamente amarga y a ellos no les gusta ese tipo de cosas. ¿Por qué le trajo esta espiga de oliva? El Talmud nos dice que la razón es que cuando la paloma vivía, óiganlo bien, cuando la paloma vivía dentro de la teba, Noah tenía que darle todo lo que a él le gustaba. Entonces dentro de la teba, la paloma había comido la favorita, las mejores comidas dulces que podría disfrutar en toda su vida. Y cuando salió a la libertad, retornó con una espiga amarga y se la enseñó a Noah. ¿Qué le estaba diciendo? Yo prefiero comer comida amarga que cosas dulces en el cautiverio. La lección de la libertad. Si nos vamos a unir, si vamos a unir a toda la humanidad y todo el mundo va a tener que hablar igual y todo el mundo tiene que estar de acuerdo, igual que en Venezuela moderna o en el norte de Corea o en Cuba, y todo el mundo está cantando el mismo canto, pero es a la fuerza y es por una dictadura, esa unión no es la unión que Dios quiere. La unión que Dios quiere es una diversidad de opinión. El judaísmo también. Tiene que haber una diversidad de opinión. No puede estar todo el mundo de acuerdo. Y cuando alguien no está de acuerdo con esa opinión, esa persona no es mala, es simplemente que no está de acuerdo. Y esa es la verdadera Torah. Ahora, lo que pasa es que muchas veces en un mundo con tantas complicaciones, la gente no quiere eso. La gente quiere que le diga, esto es kasher, esto no es kasher. Y no le explique por qué, y no le diga cómo llegar a una determinación. Pum, 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 todo el mundo está de acuerdo. Rabino, tú me dices qué hacer, yo te mando unos chequecitos, y Rabino te sigue diciendo qué hacer y no te explica más para que le sigan mandando, para que lo necesites. Eso no es judaísmo auténtico. Judaísmo auténtico es para crear seres humanos que estudian, que aprenden, que razonan y que tienen una gran diversidad de opinión. El judaísmo requiere una diversidad de opinión. No todo el mundo tiene que ponerse la misma ropa, blanco y negro. No todo el mundo tiene que tener los peot en la misma manera.
Algunos entendemos que los peot no son tan largos como esa gente lo quieren. No todo el mundo tiene que tener la misma estilo, la misma barba, la misma forma de vestirse. No, la diversidad de opinión es los colores del arco iris. Y en esos colores del arco iris, todo al final llega a una sola luz, que es Orá la Torá, la luz de la Torá. Y hay múltiples colores en ese arco iris, y eso es lo que forma el pacto divino. Viva la diferencia. Shalom Ubraja. Gracias por compartir con nosotros. Luz de Israel.